Buenas tardes, señor Villajo.
Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutos para que todos ingresen para explicar lo de las prácticas, ¿ok? Para que se pongan a trabajar sobre eso. Buenas tardes. ¿Todos están? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No oigo. Pelugachi, Quispe, Dayana, Riera. Riera nunca la veo. Lo único Economista, que... buenas noches. Muy Buenas buenas tardes. noches, Darwin. Buenas tardes, Darwin. A Riera solamente veo Buenas esa tardes, cara. economista, aquí estoy. Buenas tardes, Dayana. Soy Ria. Buenas tardes. Ajá. A Riera solamente veo la foto en esa playa y más nada, no sé si está o no está, no, nunca me contesta. Economista, aquí estoy. Sí, pero no, a veces la llamo y no me contesta. Y me preocupa que tenga tanta inasistencia, porque a veces llega tarde. O cuando le pregunto, entonces eso me preocupa. Yo me preocupo por mis estudiantes. Bien, vamos a esperar que unos minutos para hacer la presentación de las prácticas. Ya están montadas las prácticas y la actividad de hoy. Vamos a esperar unos 3 minutos para comenzar.
Muy buenas tardes, economista. Buenas tardes, señorita Yesenia. Buenas tardes para todos. Bien, señores, hoy vamos a iniciar la unidad número 3, titulada Sistema Económico de la Economía Popular y Solidaria. Todo lo que se refiere a la producción de bienes y servicios y comercialización. Ya vamos hacia la profundidad de lo que es el fomento de las asociaciones organizativas, perdón, de las organizaciones asociativas y de las cooperativas, y ver cómo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que analizamos previamente toma en cuenta a estas organizaciones. Por favor, enciendan la cámara, voy a pasar la asistencia. Voy a pasar la asistencia, señoritas y señores. Vamos a mirarnos un momentico. Listo. Perugachi, Quispe, Sevilla, Yulisa. Alguien me escribe que se encuentra en su trabajo, pero no sé quién es. Pillajo, no lo veo. Perugachi, Yulisa. Bien, entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Primero voy a pasar la asistencia, luego voy a pasarles la práctica de la unidad 1 y la unidad 2 que ya está montada hasta el 6 de junio. Luego vamos a iniciar la clase de la unidad número 3 y les dejo una actividad, una pequeña actividad. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Sí o no? Bien, voy a pasar la asistencia. Hoy es jueves 11 de mayo y cae un gran torrencial sobre la provincia. Bueno, yo estoy en otra provincia. Sandra Arevalo. Sandra. Brian Ceballos. Brian Ceballos. Edwin Cualchi. Edwin Cualchi. Soy Escobar, bueno, me acaba de llamar que va a llegar un poquito retrasado. Vamos a ver si llega. Yulisa López. Yulisa López. Presente. Karen Maldonado, bueno, nunca le he conocido. Kevin Maldonado tampoco. Y Samir entró una sola vez. No sé si son hermanos los tres. María Perugachi. María Perugachi. María se fue. Franklin Pillajo. Franklin Pillajo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Erika Quinche. Erika Quinche. Buenas tardes, economista presente. Ok, buenas tardes, Erika. Darwin Quispe. Darwin Quispe. Economista, muy buenas tardes, presente. Buenas tardes. Lady Riera. Lady Riera. Buenas tardes, economista presente. Buenas tardes. Yesenia Sánchez. Yesenia Sánchez. Muy buenas tardes, economista presente. Buenas tardes. Dayana Sevilla. Dayana Sevilla. Economista, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Entonces cerramos aquí. Ya pasada la asistencia. Bien. Bueno, economista, Dígame, Perugachi. buenas Ah, tardes. Sí, lo que pasa es de que me entró justo una llamada y por eso no le pude ok. ya. Bien. Muchas gracias. De nada. Ya le Sí, por colocó eso la... era de que sí, la asistencia, por favor, Sí. gracias. Ya. Listo, Perugachi. Gracias. Bien. Manténgase así como están. Primero voy a presentarles la práctica 1 y la práctica 2.
¿Ok? Y luego iniciamos la clase de la unidad número 3. Bien. Quiero que hagan todas las preguntas que tengan que hacer con respecto a las prácticas. Las 3 prácticas cierran el 6 de junio. Todas las prácticas cierran el 6 de junio. Ya tienen la 1 y la 2. La 1 tiene un valor de 5 puntos y la 2 tiene un valor de 15 puntos y la 3 de 15 puntos. Entonces voy a hacer presentación. Yo voy a apagar mi cámara, pero ustedes no, ustedes sigan allí. Sigan allí. Bien, voy a hacer la presentación de la práctica 1. Algo que ya habíamos adelantado en un trabajo de clase. Un segundito. Unidad 2, aquí está. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, Ok. Unidad 1, actividad práctica. Analizar la siguiente normativa legal. Ya habíamos analizado en clase, habíamos interpretado en clase las 3 leyes. La Constitución de la República de Ecuador, de los artículos 276, 277, 278, 283, 304, 309, 10, 11, 319, 20, 35 y 36. De la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 hasta 77. Y de la Ley de Creación y Promoción y Fomento de Micro y Pequeñas y Medianas Empresas, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 25, 26 y 30. Entonces, en eso consiste la práctica. Bien, tienen 2 opciones. Uno, pueden analizar artículo por artículo de cada una de las leyes. 2, pueden analizar los artículos ya sea por capítulo o por sección, ¿bien? De cada una de las leyes. Esa es la metodología con la cual van a trabajar, o analizarla por capítulo o por capítulo que están contenidos en cada una de las leyes, perdón, o uno por uno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? Esas leyes están en el aula virtual. Recuerden que yo se las subí hace tiempo al aula virtual. Tienen la clase que les expliqué. Tiene las láminas también. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? Una pregunta economista. Dígame, Pillajo. Con esos artículos de que no le entendí qué hay que hacer. Disculpa. Analizarlo. Aquí está. Aquí arriba dice, analizar la siguiente normativa legal. Analizarlo. Analizarlo. Un análisis. Un análisis, desmembrar. ¿Ok? Desmembrar, expandir, eso. O sea, de analizar punto por punto, digámoslo así. A diferencia de la síntesis, que es lo contrario. Una síntesis es una reducción, un resumen. Aquí van a analizar con sus propias palabras lo que se interpreta de cada artículo o de cada capítulo de la ley. Así como yo se lo expliqué en clase, que analizamos e interpretamos el objetivo de cada artículo. ¿Alguna duda, otra pregunta, Pillajo o alguien más? ¿Sí o no? No de parte integral. Ajá. Darwin, ¿alguna pregunta? Riera, Quinche, Perugachi, Sevilla, ¿alguna pregunta? ninguna economista. Entendido. Ninguna. Bien. Entonces vamos a la práctica número 2. Un segundito. Vamos a la práctica número 2. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. No es que me lo van a preguntar por el teléfono, que muchas veces van y me mandan un mensaje. No, tiene que ser aquí que quede constancia. Un segundo. Vamos a ver, la 2. Aquí está la 2. Bien. Ya no van a hacer proyecto, van a hacer es práctica, práctica. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Sí, economista. Bien. Dice, unidad 2, actividad práctica, simulación de creación de una organización del sector comunitario, o también decir lo mismo, una organización comunitaria. 15 puntos. 1. Recuerden que ustedes hicieron un paseo de navegación por las páginas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
y la del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Y además de ello, yo les expliqué el instructivo de constitución de las organizaciones de economía popular y solidaria. Entonces, la práctica es hacer la simulación de cómo se constituye o cómo se crea una organización comunitaria. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Reserva de denominación de la organización comunitaria. ¿Y qué es la reserva de denominación? Que nos explicaba el instructivo, el nombre que va a tener esa organización comunitaria. Entonces, ese es el primer punto. Reserva de denominación de la organización comunitaria. Un segundito. Ya va. ¿Alguna pregunta con el punto 1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y economista, como una reserva de dominio. El nombre de la organización comunitaria. ¿Cómo se va a llamar su organización comunitaria? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le va a poner? Solo el nombre nada más. Solamente el nombre. El nombre. Claro, ese nombre tiene que estar referido a la actividad que va a tener esa organización comunitaria. Entonces, ahí le va a colocar el nombre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? Bien, segundo punto. Institución financiera y número de cuenta bancaria de integración de capital a nombre de la organización por un valor mínimo de un salario básico unificado. Por supuesto, ustedes no van a hacer ningún depósito, pero sí van a simular que en una institución financiera van a hacer un depósito en una cuenta bancaria, ¿verdad? De capital a nombre de esa organización, como un depósito de cuenta de ahorro o de cuenta corriente. ¿De cuánto es el monto? Un salario mínimo unificado. ¿Y cuánto es un salario mínimo básico unificado? ¿Cuánto es en el Ecuador? No oigo. 4.50. 4.50 exactamente. Entonces, ese es el segundo punto. ¿En qué institución financiera y a qué número de cuenta bancaria de integración de capital va a ser depositada esos $450, cuyo nombre va a estar adscrito al nombre de la organización comunitaria, que también es la misma reserva de denominación? ¿Alguna pregunta con el punto 2? ¿Sí o no? Yo, No le oigo. ahí ponemos por ejemplo, la institución financiera Sí, y el salario. exacto, el monto de capital. Por ejemplo, Banco Pichincha, ¿verdad? Número de cuenta 35 40 90 123, ¿verdad? Y el nombre de la organización, ¿verdad? Monto $450. Ahí pueden tomar un capture o una fotografía del voucher de depósito. El voucher de depósito. Que conste el banco, que conste una cuenta y el monto del salario básico unificado. ¿Alguna otra pregunta con el punto 2? ¿Sí o no? No hay jerarquía. Bien. Vamos al punto 3. Datos de la comunidad. ¿Cuál comunidad? Donde se va a desarrollar esa organización comunitaria. ¿Qué datos necesito de la comunidad? Nombre y ubicación provincial. El nombre de la comunidad, qué sé, Pesillo, Olmedo, Tegucigalpa, Rancho Grande, etcétera. ¿Verdad? Ubicación provincial. ¿En qué provincia está esa comunidad? La ubicación cantonal, en qué cantón y la ubicación parroquial. Entonces va a tener el nombre de la ubicación provincial, el nombre pero de la comunidad, el de la ubicación provincial, cantonal y parroquial. Y van a anexarle una imagen satelital, vista desde de arriba, de un satélite. Esa imagen satelital pueden buscarla en Google Maps o pueden buscarla en Google Earth. Número de habitantes de la comunidad. Problemáticas comunitarias. ¿Cuáles son las problemáticas comunitarias que presenta esa comunidad? La ficha ocupacional de la comunidad que la analizamos en clase.
cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos niños. Esa es una matriz. Y la metodología DOFA de la comunidad que también la analizamos. ¿Cuáles son a nivel interno de la comunidad, cuáles son las fortalezas y las debilidades? Y a nivel externo, cuáles son las amenazas y las oportunidades. Entonces, eso referido a la comunidad. ¿Alguna pregunta con el punto número 3, sí o no? Economista sería una matriz FODA más o menos. Sí, correcto. Es una matriz FODA de la comunidad. Eso es correcto. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? ¿Otra duda? ¿Sí o no? Bien. Si no hay, seguimos. Vamos al punto 4. Datos de la organización comunitaria. Economista, Dígame. perdón. No sé si las prácticas, o sea, habría la posibilidad de que si las prácticas podemos hacerlas en grupo. No, en grupo, no, porque son comunidades diferentes. Cada uno vive en una comunidad diferente. Pero y de la primera, o sea, la primera práctica, La primera sí pueden hacer en grupo de 3, la primera solamente, pero la segunda y la claro, tercera sí, sí es individual porque es la práctica comunitaria en la comunidad, claro, ¿ve? tenemos diferentes proyectos, claro, así es. Sí. Esa era mi duda. Bien, Entonces, la gracias, práctica economista. 1, sí, la práctica 1 sí pueden hacerla en grupo de 3, sí pueden hacerla, porque son 3 leyes, Ya, entonces hacen grupo de ujú, 3. ya, Ajá, muchas gracias. a su orden. Bien, entonces seguimos en el punto 4. Datos de la organización comunitaria. Región, región costa, región amazónica o región sierra. Provincia, la provincia en la cual está inserta la comunidad, el cantón, la parroquia. Por supuesto, esa organización comunitaria va a estar ubicada en un local, en una casa, en un garaje de una casa, en un lugar físico, pues digámoslo así. ¿Ok? Ajá, la calle principal donde está ubicada esa organización comunitaria. Número de domicilio, la calle secundaria, el nombre del barrio Ciudadela, correo electrónico, teléfono convencional, teléfono celular, fechas y horas que se reúne la asamblea de socios, los martes a la de 8 a 9, por decir algo, o la fecha que se reúne. Número de socios, ¿cuántos socios integran esa organización comunitaria? Objeto social o actividad. Aquí, ¿cuál es el objeto social o también llamado actividad principal que realizará la organización comunitaria? ¿Cuál va a ser el propósito de creación de esa organización comunitaria? Capital inicial, ya vimos que son $450 o capital inicial con el cual se constituye la organización. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos de esa organización comunitaria? ¿Cuáles son las metas y las estrategias que persigue alcanzar esa organización comunitaria para solucionar la problemática comunitaria? Relaciones y colaboraciones con otras organizaciones. ¿Con qué organizaciones públicas o privadas esa organización comunitaria va a tener enlace, va a tener apoyo, digámoslo así? Recuerden que hay dos grandes organizaciones que son la Superintendencia del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, o también cualquier grupo comunitario. Entonces, eso con respecto a la organización comunitaria. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con el punto 4? ¿Sí o no? Yo, economista, Dígame. o sea, no es una duda si tal vez puede enviarnos un formato, o sea, un ejemplo de más o menos de esto. Sí, ya lo vimos en clase. En clase vimos el ejemplo. ¿Usted no estuvo en la clase? No, no estaba, por eso la pregunta. Ah, no ve. Ah, ve. Vea la clase y vea las láminas que analizamos. Ah, ya, ya. Bien. Y los artículos de la ley, los artículos de la ley, de las leyes, cuando hagan la práctica uno, ahí van a recordar la composición de las organizaciones comunitarias, cuántos socios, todo eso. Datos de los socios. Nombre y apellido de los socios. Número de cédula o pasaporte en caso de ser extranjeros. Valor monetario del aporte con el que ingresa como socio. O sea, cada socio ingresa con un aporte para poder completar ese salario mínimo básico.
de $450. Claro, eso es lo mínimo, pero ustedes pueden aperturar una organización comunitaria con un aporte de capital de $1.000. O sea, el mínimo 450, pero se puede aportar con más. Por supuesto, mientras hay más socios, debería ser más el aporte. Bien, entonces, valor monetario del aporte con el que ingresa como socio a la organización. Cargo y atribuciones de cada socio para la consolidación de la organización comunitaria. Eso también lo vimos en clase, cuáles son los cargos de cada socio, cuáles son sus funciones o atribuciones. ¿Verdad? ¿Para qué? Para consolidar la organización comunitaria. Ese es el punto 5. ¿Alguna pregunta con el punto 5? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? ¿No? Vamos al punto 6. Datos de los directivos principales y suplentes de la junta Economista, directiva. una pregunta. Dígame, Erika. En datos de los socios, ¿la contribución sería cada uno un salario básico No, o le no, no, divido para... no, no, ese salario básico lo va a dividir entre el número de socios. Eso Ah, va a ser ya. el aporte de cada uno. Pero claro, el salario básico es lo mínimo. Usted puede aperturar una organización comunitaria con $1.000. Entonces, si son $1.000, usted divide los $1.000 entre cada uno de los socios. ¿Ok? De manera que cada socio va a aportar igual cantidad. ¿Respondía a su pregunta, señorita Erika? Sí, gracias. Bien. Vamos al punto 6. Datos de los directivos y suplentes de la junta directiva. Ajá. Número de miembros de la junta directiva con sus respectivos datos personales. ¿Verdad? Ya sabemos que los datos personales van a ser nombre, apellido, cédula, etc. Número de vocales dependiendo de la cantidad de socios de la organización. Cuando ustedes analicen nuevamente los artículos, allí van a aparecer el número de socios y el número de vocales en los artículos. Eso lo analizamos en clase también. Esos vocales deben ser impar. 1, 3, 5, 7, 9, 11. No puede ser par. Tiempo que permanecerán los vocales en la organización. Ese tiempo debe tener un máximo de 4 años. No puede ser más de 4 años el tiempo que cada uno de ellos va a permanecer en la organización. El tiempo de permanencia lo decidirá en Asamblea General de Socios. ¿Qué más se nos pide en el punto 6? Los datos personales del presidente de la Junta Directiva. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él será obligatoriamente uno de los vocales principales de la Junta Directiva. Y también los datos personales del secretario de esa Junta Directiva, porque también él es un vocal principal. Ese es el punto 6. El punto 7 son los datos de los directivos principales y suplentes de la Junta de Vigilancia. También la ley nos establece las funciones de la Junta de Vigilancia. Entonces, aquí van a aplicar el mismo proceso que les aplicaron a los integrantes de la Junta Directiva, que va a ser el número de miembros de la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Con sus respectivos datos personales, el número de vocales de esa Junta de Vigilancia, ¿ve? Eso es lo que consta allí. Los datos del presidente de la Junta de Vigilancia y los datos del secretario de la Junta de Vigilancia. Ese es el punto 7. Vamos al 8. Datos de representante legal. Recuerden que para las organizaciones comunitarias y para las asociaciones, el representante legal es el administrador, a diferencia de las cooperativas que el representante legal es el gerente. Entonces, en este caso, el representante legal debe ser el administrador. ¿Qué necesitamos de ese señor, esa señora? Los datos personales, número de cédula, el país de nacimiento, la provincia donde nació, el cantón y la parroquia, además de la calle principal de su domicilio y la calle secundaria, el número de su casa y el barrio, el nombre del barrio o la ciudadela donde él vive. ¿Alguna pregunta hasta el punto 8? ¿Sí o no? Y el punto 10 son los criterios de medición del impacto de la organización comunitaria en la comunidad. En la clase que vimos también, antier, vimos la matriz, cómo se mide el impacto de la organización comunitaria. ¿Okay? Van a tomar esa matriz de modelo para medir el impacto. Recuerden que el impacto son los aspectos positivos que piensa mejorar la organización comunitaria en la comunidad. Entonces pueden guiarse
por esa matriz que aparece en las clases que vimos anteriormente. Van a elaborar la matriz de criterio del impacto. Y finalmente, ¿qué mecanismos va a utilizar esa organización comunitaria para mantener activa la participación de la comunidad, para mantenerlos informados, para difundir lo que hace la organización comunitaria? Y de esta forma, manteniéndolos activos, logrará el impulso en el tiempo y seguir avanzando. O sea, que no sea un momento solamente que la organización comunitaria va a ser oída, sino que la misma comunidad va a dar impulso, va a dar realce a que se logre lo que establece la organización comunitaria. Y por supuesto, el punto 9 sería el nombre de los proyectos comunitarios planificados para llevar a cabo. Solamente el nombre. ¿Qué proyecto comunitario tiene planificada la organización comunitaria para llevarlo a cabo y en qué tiempo se va a llevar a cabo cada uno de esos proyectos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Fíjense que no van a hacer ningún proyecto, solamente van a mencionarlos y qué tiempo va a durar ese proyecto. Ya no van a hacer proyectos, solamente mencionar y el tiempo de duración de esos proyectos. ¿Alguna duda o pregunta? Nos queda un minuto para el segundo bloque. ¿Sí o no? Economista, este formato nos va a enviar, está subido en Está el... ya en la plataforma, ya está en el aula Ya, virtual. gracias. Ya, Gracias. yo siempre que yo les presente una actividad, ya yo la he subido previamente para que ustedes vayan viendo. ¿Oyeron? Entonces, está la práctica 1 en la unidad 1, la práctica 2 en la unidad 2 y también está la actividad que vamos a hacer hoy después de la clase, que es un ensayo. ¿Alguna duda o pregunta para ir al segundo bloque? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Entonces nos vemos ahorita en el segundo bloque. Vamos a esperar unos minutos. Ya mañana yo creo que me arreglan por fin el Zoom institucional, porque ayer no pudieron y hoy tampoco. Entonces mañana el ingeniero Castillo va a entrar en mi lacto a hacer esa corrección, a ver qué es lo que pasa con el Zoom institucional.